Buenos días, hermanos. Eh, es un gusto siempre el que estemos como iglesia juntos, que los domingos por lo menos estemos reunidos como iglesia. Y la verdad yo le doy gracias a Dios en que me permite el día de hoy compartir su palabra. Le doy gracias a Dios en que sea Él el que nos guíe y que sea Él el que cada uno de nosotros podamos escuchar su palabra y que también nos permita a cada uno de nosotros ser un instrumento. Por ello les pido, hermanos, que oremos juntos y que nos unamos en un mismo sentir. Dios Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestros pecados, tú siempre eres misericordioso con nosotros. Te doy gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, de estudiarla. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por todos los instantes, por todos los pecados, por todas las fallas que hemos tenido. Te pedimos que nos cubras de cualquier tentación y que seas tú, Señor, el que guíe cada una de mis palabras, que seas tú, Señor, el que guía cada uno de mi pensar, y que sea yo, Señor, un instrumento y un siervo fiel tuyo. En Cristo Jesús. Amén. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que tenéis donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conoceréis y la habéis visto. Hoy vamos a meditar y vamos a reflexionar acerca de la palabra de Dios, y vamos a pedirle que sea el Señor el que también habla en nuestro corazón. Y para ello vamos a tomar esta parte del Evangelio, en la cual Juan nos está recordando las palabras de nuestro Señor. En vamos a poner el contexto, que es la última vez que Jesús se reúne con sus discípulos antes de su pasión. Y en esos versículos también habla acerca de quién es Él. Vuelve a recordarles una vez más a cada uno de los discípulos quién es Él. Y a partir de ahí vamos a tomar también otra idea y vamos a darnos cuenta que en este mundo todos nos estamos volviendo expertos. Todos nos estamos volviendo expertos en lo que estamos haciendo. Y para ello también hay que irnos definiendo qué es un experto, ¿no? Decimos que es aquel que conoce a profundidad un tema, que tiene experiencia, que tiene una habilidad en él. Y todos podemos llegar a considerarnos expertos, porque esto implica tanto un conocimiento teórico, pero ¿qué creen? También tiene que tener una parte práctica, y esto es donde podemos entonces sí dominar un tema. Esta fórmula del experto se compone entonces de una dosis del conocimiento teórico, que es probada, reafirmada o cuestionada, y es mejorada a través de mucho tiempo por medio de la práctica. Por ahí hay un psicólogo canadiense, Malcolm Gladwell, y hay un libro que dice, fuera de serie, ¿por qué unos fracasan y por qué otros no? En él presenta que hay una regla de oro para volverse expertos, y dice que para ser expertos debemos invertir por lo menos 10,000 horas. Y esta teoría entonces nos indica que para tener 10,000 horas de práctica es entonces cuando nos vamos a convertir en expertos, es decir, 20 horas semanales durante 10 años, es decir, 3 horas diarias durante 10 años. Y eso lo hacemos porque es algo que disfrutamos, porque vemos un tema en el cual nos queremos especializar, y así entonces creamos una estrategia, vamos diciendo qué es lo que nos queremos dedicar, establecemos plazos de tiempo, practicamos, etc. Pero ¿qué creen, hermanos? Si algo nos falla, es precisamente la disciplina. Pues ahora, y lo voy a decir con ironismo, San Google nos da la información en 0.67 segundos de cualquier tema. Y si le dedicamos unos minutos, leemos rápido, comprendemos textos y tenemos una fuerte capacidad de análisis, ya somos expertos, ¿no? Y ya podemos platicar del tema que queramos. Pero ¿qué creen que es lo peor? Que esa técnica ahora desgraciadamente también la ocupamos para el Evangelio, para la palabra de Dios. Y así
un versículo. Si queremos hablar de algo, de un tema, le ponemos versículos de tal tema y San Google nos vuelve a ayudar en 0.67 segundos. Si queremos un estudio especializado de un pasaje bíblico, en 0.67 segundos lo tenemos. Si así googleamos y así nos convertimos en expertos de temas, pero ¿sabe, hermano? Se nos olvida lo primordial. No oramos, no leemos la Biblia, no entramos a nuestras clases de escuela dominical, no le dedicamos tiempo a nuestro devocional diario. Y en síntesis, nos convertimos en expertos por Google, por un video de YouTube, por no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios. No nos ponemos a investigar si X predicador que seguimos, cantante, ministro, apóstol o como ahora se llamen, están hablando por inspiración de Dios o si solamente porque nos gusta esa música o nos gusta ese estilo. Pero aquí en Betel no pasa, hermanos. Créanme que no pasa. Claro que no pasa. Somos una iglesia experta. Claro que somos una iglesia experta. Somos una iglesia donde han salido más de 50 iglesias. De aquí han salido misiones, pastores. Vamos a cumplir 60 años. ¿Verdad que no pasa? ¿Pero qué creen? Tristemente, ya no somos así. Ya nos hemos enfriado. La participación de nosotros como iglesia es nula, casi nula. Ya somos criticones de oficio y somos expertos en lo que deben hacer los demás, en lo que deben decir los demás, en cómo deben cantar los demás. Ya no participamos en evangelizar, en adorar a Dios, en acompañar a nuestros hermanos, y tal parece que mi opinión experta es más importante que el Evangelio. Y nos olvidamos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio viene de una palabra griega y nos podemos aventar todo un estudio de sus raíces etimológicas. Y podemos decir que, por ejemplo, el léxico griego ofrece 3 significados diferentes. El primero habla de buenas noticias de Dios para los hombres. El segundo, de detalles relacionados con la vida y el ministerio de Jesús. Y el tercero nos dice que es un libro que trata de la vida y la enseñanza de Jesús. En síntesis, es llevar buenas noticias o proclamar el mensaje divino de la salvación. Eso nos diría un diccionario, eso nos diría un estudio. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios ya ha definido para esto? En Isaías 41:27 nos dice: yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensaje de alegres nuevas. Posteriormente, en 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación. En Lucas 8:1 también nos dice la palabra de Dios: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y también en Marcos 1:1 nos dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es tan claro el Evangelio y nos está diciendo de quién debemos hablar, de quién debemos proclamar. Pero en lugar de ello, hermanos, ahora nos estamos conformando a vivir conforme es la moda, conforme lo que se nos está diciendo, conforme las nuevas vertientes que están existiendo en todo este mundo, y lo tomamos como parte nuestro. Y vamos a hablar nada más de 6 que ahora hasta ya le llaman evangelios, Y hay uno, por ejemplo, que le llaman el evangelio de la indiferencia. Ese pseudoevangelio es aquel en el cual solamente lo veíamos en los jóvenes, cuando tenían la actitud de: realmente no me importa, todo se va a arreglar, no me interesa. En esta fase de mi vida no es importante, pero más que nada, lo que se hace es de que se ignora, se alejan las cosas o porque solitas se van a arreglar. Frases que cada día vamos experimentando más y más y las hacemos propias. El tiempo lo cura todo. Dale tiempo. El que nada sabe, nada teme. No te comprometas, no te metas. Actitudes que solamente nos van a mostrar desinterés, que solamente nos van a mostrar desinterés en las cosas de Dios.
y que solamente vamos a mostrar que para qué somos fanáticos espirituales. Y así nos volvemos fríos, insolentes, y como padres, como hijos, como esposas, proclamamos que en los tiempos de Dios son preciosos y que cuando sea necesario, vamos a volver a participar con Él. Es decir, somos insolentes ante Dios, fríos. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas que el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, si somos fríos, si somos indolentes, recordemos que muchos falsos profetas se van a levantar, nos van a engañar, y sobre todo nuestro amor, nuestro primer gran amor, entonces sí, se va a enfriar, y es entonces cuando no podremos estar en comunión con el Señor. Pero también hay otro, el de las obras. ¿Por qué no? ¿Por qué no decimos que gracias a mi talento, gracias a mi capacidad, puedo lograr la salvación? ¿Acaso no son mis acciones las que me salvan? ¿Acaso no son las famosas mandas, juramentos? Ahora podríamos decir hasta el tema de moda, las catafixias que le hacemos al Señor, o peor aún, cuando decretamos, cuando nosotros le ordenamos al Señor con esa falta de humildad y con ese ego, ¿qué es lo que Él tiene que hacer? O peor aún, si quiero riquezas, le invierto a Dios. Pero la palabra de Dios es muy clara y muy precisa en este punto. En Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué bueno que lo escuché de memoria. Qué lástima que a veces no le hacemos caso al Señor. Qué lástima, hermanos, y yo hablo en primera persona, que dejamos que sea nuestro ego, que sea nuestro talento, que sean nuestras obras lo que nos lleva adelante. Ya por ahí he visto hermanos que traen sus amuletos, que ya empezamos a creer en fetichismos religiosos, y eso es clase de las religiones, aquellos que necesitan un objeto, un algo para poder creer, porque si no lo vemos, no podemos llegar a creer. Ahí en este clásico de las religiones, el miércoles platicábamos con un hermano y que nos decía en broma que él llevaba la palabra de Dios a una familia católica, y que le decían, oye, ven a orar porque la mamá está muy enferma de cáncer. Y dice, y lo primero cuando entro es de que veo una virgen de casi 2 metros. Y me espanto y me empiezo a reír. Y digo, pues ¿para qué me traen? Ahí tienen a su virgencita. Sin embargo, ¿qué es? Bien sabemos que ese evangelio de obras es vacío. Pero aún así, ahí nos queremos seguir invirtiendo y perdiendo nuestro tiempo. Uno más de esos pseudo evangelios es el evangelio de la contemplación. Ahora el que ya está tan de moda, el budismo. Ahí donde decimos que hay fuerzas místicas, misteriosas de estas religiones. Ahí donde te dice que la salvación es un proceso mental y de sanación mental. Me acuerdo mucho de este comercial, ¿no? Del famoso que salía un monje tibetano, me parece, que decía, Dalai, relájate. Y tal parece que esa situación del mundo la queremos tener en nuestras vidas. Imagínense nada más que todo fuese cierto, que es por medio de nuestra mente, y lo digo así, que por medio de nuestra mente podemos llegar a la salvación. ¿Qué error estaríamos cometiendo, hermanos? Porque entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde estuvo el sacrificio de Dios? ¿Dónde estuvo el amor de nuestro Señor Jesucristo? En Juan 6:43 nos dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir
a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en día postrero. Es decir, nosotros por más que queramos, si el Señor no nos hubiese llamado, no estaríamos aquí, no seríamos de su iglesia. Donde nosotros, cada uno de nosotros tenemos que hacer la reflexión es, ¿en realidad estoy sujeto a la soberanía de Dios? Y perdón que haga tantas preguntas, hermanos, pero hay veces que dejamos las preguntas sin respuestas. Hay veces que dejamos que las preguntas se queden ahí en el tintero y no las queremos contestar porque lo primero que tenemos que hacer es enfrentarnos con nosotros mismos. El que cree en mí tiene vida eterna. En pocas palabras, tampoco el Señor nos necesita. Muchas veces aquí nos lo han dicho nuestros pastores. No nos necesita el Señor para nuestra salvación. No necesitamos hacer absolutamente nada. Pero ahí viene todavía otro más de los peligros. El evangelio de las emociones. Híjole. Ahorita está muy de moda que para poder vender hay que vender a las emociones. Que porque si nosotros queremos que nuestro producto, nuestros servicios, alguien se lo quede, lo primero que tenemos que detectar cuáles son las emociones predominantes. Si es una persona triste, si es una persona contenta, si es una persona alegre. Y está bien para el mundo, está bien para un negocio, pero ya lo ocupamos aquí. Qué bonito es venir al culto los domingos. Son muy bonitas las canciones. Hay melodías, porque no son ni cantos ni son alabanzas, que me llegan y me hacen sentir bien bonito. El predicador, no hombre, es buenísimo. Híjole, no hombre, se viste, wow. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos personas que se convierten en coaches, en motivadores, que hablan tan bonito. Alguna vez lo escuché y por desgracia fue en esta iglesia, que dijo, habla tan bonito tal predicador que siento como el Espíritu Santo está volviendo a entrar en mí. Ay, Dios mío, ¿en serio? ¿En serio seguimos creyendo que el Espíritu Santo entra y sale, entra y sale? ¿Pero qué es lo que hacemos? Lo escuchamos en YouTube, lo copiamos de otras iglesias y lo único que se refiere es de que el Evangelio lo debemos sentir. Pero ¿saben? Emoción no es lo mismo que motivar. La palabra, sí, la palabra de Dios te debe de motivar para confrontarte contra el pecado. La palabra de Dios te debe de motivar para tener un cambio de vida, porque la palabra de Dios te redarguye. Pero no, nos queremos quedar con el predicador, porque el predicador, ¿qué es lo que hace? Cubre mis necesidades humanas. Cubre y me dice, ¿qué es lo que yo quiero escuchar? Y aquí, hermanos, es donde tenemos que hacer una pausa y debemos darnos cuenta. Tengo yo una broma muy habitual con mi esposa. Me dice, cuando éramos novios, eras atento, diario me traías flores, diario me traías chocolates, hacías esto, hacías lo otro. Y me reclama y con justa razón dice, y ahora ya no. Yo en ese ironismo le digo, es que antes estábamos en campaña y ahora ya soy gobierno, ¿no? Y entonces ella se ríe, pero sé que tiene toda la razón. Y que muchas veces, cuando uno no tiene ese compromiso, ¿qué es lo que hace? Por medio de las emociones enganchamos a alguien. ¿Y qué es lo que hace ahora estas religiones? Te enganchan por medio de las emociones. Te enganchan para que tú sientas bonito, para que lloremos, para que nos tiremos al piso y para que digamos, wow, estuvo padrísimo. Salimos, y perdón por la expresión, pero seguimos siendo el mismo tipo de persona. Porque venimos por emociones, porque venimos para ver qué se siente. Y muchos vienen por curiosidad. En Filipenses 4:11, Pablo nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo esto estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Necesito cubrir una necesidad emocional? Cristo me fortalece. Que tengo una depresión, Cristo me fortalece. Que tengo una enorme alegría y no puedo contenerme, Cristo me fortalece. Y es ahí donde entonces esos tipos de evangelios podrían ya no existir.
Pero desgraciadamente se los digo, hermanos, porque yo también lo he vivido. Queremos sentir, queremos vivir la emoción de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y viene otro, el famosísimo Evangelio de la Gracia. Para la salvación, solamente tienes que creer. Solamente cree en Jesucristo, ¿no? Cuando nos lo llegan a decir. Y si no, ¿en qué? Pues no sé, tú cree en algo. Cree en algo bonito. Cree en una fuerza todopoderosa que es la que creó todo el universo. Cree en algo que en realidad no le haga daño a nadie. Pues sí, creamos en un becerro de oro. Creamos en una imagen. Creamos que una cruz es bendita y que solamente por tocarla vamos a tener un premio. Creamos en un santo sepulcro, que si pasamos por la puerta de ahí van a ser perdonados nuestros pecados. Sigamos creyendo en eso. Sigamos y sabemos cuáles son las consecuencias. Lucas 23:38 nos dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: si ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este es el mejor ejemplo del amor de Cristo. Cristo estaba padeciendo. Cristo en ese momento sabía que su momento había llegado, que el momento en el cual iba a entregarse por completo a nuestro Señor iba a suceder. Y aún así en ese sufrimiento, escuchó el clamor de un ladrón, de un pecador como nosotros, que lo reconoce como el Cristo, como el Salvador, que se reconoce como pecador y que quiere estar en comunión con Él. Tal pareciese que ahora también la moda es esa, que hasta el momento en que estemos muriendo, busquemos a Cristo. Tal pareciera que entonces nos esperamos y vivimos una vida loca y llegamos hasta el último momento para ponernos en presencia del Señor. Porque esa es la fórmula. Yo siempre he creído en Dios, siempre he creído en Cristo, pero el creer significa llevar sus estatutos y cumplir con sus mandamientos. Pero, hermanos, si el Evangelio es tan claro, ¿por qué no lo seguimos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué somos fríos, insolentes, emotivos, incrédulos? ¿Por qué no somos? Tal vez somos como Tomás, porque no sabemos qué hacer. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Es tan claro y es tan simple que cada uno de nosotros podamos atesorar estas palabras, que no lo creemos. Porque llega el momento en que no nos damos cuenta que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo, no solamente es un camino, sino es un puente que une al hombre con Dios. Porque el camino del hombre a Dios, pero también es un camino de Dios al hombre. Porque esto significa que nuestras oraciones llegan a Dios por medio de Cristo. Y a su vez, todas las bendiciones de Dios descienden a nosotros por medio de Cristo. Y nos damos cuenta entonces, sí, que Jesús no solo es un punto de entrada a la vida, sino que también es nuestro camino, y es un camino para toda la eternidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la verdad. En Colosenses 2:1 nos dice:
Pero quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mis rostros, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué se fueron o por qué Dios expulsó a Adán y Eva? Por una persona persuasiva, por un ser persuasivo, por una serpiente que le dijo que iba a poder ser igual que él, y por eso le prohibía comer de ese fruto. ¿Cuántas veces nos han persuadido de que lo que nosotros estamos estudiando de la palabra es vano, que ya hasta quedamos atrás, que ya quedamos rezagados? Y muchas veces creemos, y muchas veces llegamos a creer hasta en el tarot, en la lectura del café, en la lectura del humo del cigarro, en la tradición familiar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la vida. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sí, hermanos, Cristo es vida, es una vida eterna para que nosotros estemos en presencia de nuestro Señor, de nuestro Creador. Dios, Cristo, es el Dios verdadero y Jesucristo es el único enviado por parte del Señor para que sea nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Así que, en cuanto a mí, nos dice en Romanos 1, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas es justo por la fe vivirá. ¿Nos hemos avergüenzado del Evangelio? No, pues es que a lo mejor María sí tuvo, sí fue virgen y sí fue llevada al cielo, y es que sí, a lo mejor, y si a lo mejor, ¿y qué es lo que hacemos? Hablamos con pena porque no creemos que la palabra de Dios sea cierta. Bueno, pues yo creo que a lo mejor no fueron así los hechos, y volvemos con nuestra opinión de expertos por encima de la palabra de Dios. ¿Cuál es el argumento básico que nosotros como hijos de Dios debemos de tener? Es nuestro Evangelio. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Pero hermanos, ahorita yo cuando estaba en esta parte, cuando yo lo estaba preparando, ¿saben qué sentí? ¿Qué llegué en verdad a percibir? ¿Cómo el enemigo lo estaba haciendo? Y me pregunté cómo lo hacía, porque yo no puedo pensar que alguno de nosotros tenga la intención. Yo no puedo creer que esté en nuestro corazón el pensar o el sentir o el dar pie al enemigo. Y la palabra clave que se me vino fue la sutileza del enemigo. De niños nos espantaba, ¿no? Que el demonio venía todo rojo, lleno de llamas, y que olía a azufre, y que estaba horrible. Pero el enemigo no. El enemigo se sabe la Biblia mejor que nosotros. La conoce a la perfección, porque nos estudia, nos analiza, porque sabe que nos tiene que hacer caer, y porque sabe que si nos ataca no va a haber invitados. Porque sabe que si somos indiferentes, si vengo a sentir emociones, si sabe que somos fríos, Él va a seguir ganando. Pero si la palabra es tan clara, entonces, hermanos, ¿por qué caemos? ¿Por qué caemos en esas tendencias? Porque nos encanta
lo atractivo de los mensajes, porque nos encanta llevarnos por los carismas de los predicadores, porque nos encanta que exploten nuestras emociones. Pero, hermanos, el hacer oído, el guardar estas palabras, recordemos que es anatema. Es invitar a todos aquellos que deberíamos invitar al reino de Dios, es llevarlos al infierno. Es llevar las palabras del enemigo a los corazones de aquellos que dudan de su fe. Pero ¿cómo? Hay que encontrar el cómo. ¿Cómo lo hace? Porque es muy astuto. ¿Cómo lo hace? Sencillo. Sutilmente, por medio de falsos maestros o expertos en la palabra de Dios, de piedad fingida, con sonrisas permanentes, con palabras amables, con personalidades amigables y vocablos manipulados con eufemismos espirituales, que nos comparten sus desgracias y sus vivencias personales para que nosotros seamos empáticos con ellos y justifiquemos cada vez de que nos hable del pecado. Así de simple y de sencillo. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Ay, no, el hermano tiene un gran problema con las mujeres porque fíjate que su papá era un mujeriego, ¿eh? No, pues ni modo que él no lo sea. Pero fíjate que es buen hermano. Cuando lo busca siempre está ahí. Y empezamos a dejar que un pecado vaya entrando y que vaya carcomiendo las estructuras de nuestra iglesia. O peor aún, ahora tenemos líderes religiosos que ya son profetas, que ya son apóstoles, o que ya son ministros de no sé qué cosa. Y cuando lo único que quieren es un nombre para impactar, y así su ego sea enaltecido, pero no la verdad de la palabra de Dios. También como lo hacen, raramente ocupan mensajes abiertos y frontales contra el pecado. No, ¿cómo les voy a hablar del pecado? No, se van a ir. Se van a ofender. Más bien, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Te empiezan a convencer y que empiecen a actuar conforme a sus deseos. Hermanito, la carne es débil. Ni modo que no caiga, hermanito. En pocas palabras, tienden a confundir personas dentro de una iglesia y a sabotear la doctrina de la iglesia. Pues el interés que se tiene es para ganar adeptos y fieles seguidores, pero no para compartir la palabra, no para mostrar un Cristo victorioso, no para mostrar que Jesús es el único camino, verdad y vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Y así, por medio de la sutileza, el mundo y el enemigo se apropia de una iglesia. Hace no mucho leí un libro que decía la tormenta que se avecina. Y habla precisamente de esto. Cuando yo estaba preparando se me dieron muchas ideas de ese libro, y que era lo que decía, ¿cómo atacar una iglesia? Si alguien se nos presenta enfrente con una virgencita y nos empieza a echar agua bendita, por instinto, no, aquí no van a pasar. Así no nos va a atacar el enemigo. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de un experto con piedad fingida, por medio de alguien con una sonrisa permanente, con palabras amables, con personalidades amigables, con vocablos manipulados espiritualmente. Y si no es suficiente, por medio de la empatía. Así se nos va a estar presentando el enemigo, y así se va apropiando cada vez más de las iglesias, y así, por medio de que cada uno de nosotros estamos fríos, distraídos, ¿qué es lo que hacemos? No observamos las conductas que estamos teniendo dentro de una iglesia. No estamos viendo que nuestros hábitos que nos llevaban a una buena doctrina se están perdiendo. Ayer tuvimos un curso que la verdad yo creo que fue más que gratificante para todos, que habíamos más de 40 personas queriéndonos preparar. 40 personas que sabemos de que va a ser un trabajo constante, un constante lucha, una constante aprendizaje, una constante superación. ¿Pero para qué? Para el reino de Dios. Pero ¿saben qué es triste?
que solamente éramos 40. Tendríamos que ser todos, porque todos tenemos la obligación de ir y predicar el Evangelio. Todos debemos de tener y buscar la oportunidad de predicar el Evangelio. Y en comunión, hermanos, ¿se acuerdan de los grupos de oración que tenemos por Meet? Pues yo creo que nos acordamos porque Ángel nos los manda por chat. Pero ¿cuántos participamos? Pero no, hombre, cuidadito con el hermano o la hermana que está en todo. Ay, no, se ve que no tiene nada que hacer. Ay, se ve que esa hermana o ese hermano, nada más por alguien que los ha de estar manteniendo, están en las cosas de la iglesia. Y así, ¿qué es lo que queremos? Empezar a modificar la vida de una iglesia conforme a la nueva realidad que existe en el mundo. No, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos esta comunión como hermanos? Cada quien en su casita, prendemos la tele, vemos el canal de YouTube y wow, le ponemos varios likes para que vean que nuestro canal, para que vean que nuestro perfil es el más exitoso del mundo. Que tenemos 10,500 seguidores en cada una de las veces que está el predicador o el pastor proclamando. Porque el mundo ahora sí es. Queremos modificar a una iglesia para que vaya conforme a la moda. ¿Cómo que cantemos alabanzas e himnos que fueron escritos hace 180 años? ¡No! ¡Qué aburridos! No son aburridos si es para alabanza y para gloria de Dios. Si a nosotros nos parece aburrido alabar a Dios por medio de un canto, por medio de una lectura bíblica, entonces veamos en cuáles de esos pseudoevangelios estamos. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Fíjense que a tal iglesia le está funcionando manejar de esta manera a los jóvenes y en la próxima que podamos les vamos a traer un payaso. Y van a ver, vamos a llenar la iglesia. Pero es un payaso cristiano, ¿eh? ¿Y la palabra? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el evangelio, hermanos? Pero es que eso está funcionando. El pastor Sosa, José Luis, nos decía, si quieren llenar esto, yo les digo cómo, porque hay estudios de mercadotecnia que nos dicen que llenamos en 2,000, 3,000, 4,000 miembros en menos de 6 meses y con resultados completamente comprobables. Pero va a ser show. Y así, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener cultos que van a ser shows, que van a ser actos de lucimiento personal o grupal. Y se nos va a olvidar que los domingos nos reunimos como iglesia en un momento de comunión y para adorar al Señor. Muchas veces, por estar bombardeados de tanta información, se nos olvida siempre lo esencial. Y se nos va olvidando porque tenemos mucha información y cada vez captamos más información y la queremos poner en práctica. Ayer la hermana Talia nos decía del aprendizaje significativo, ¿no? De lo anterior, ponerle otro nuevo conocimiento y de ahí ir evolucionando. Y qué bueno. Pero ¿saben cuál a veces es este aprendizaje significativo de las iglesias, hermanos? Que se nos olvida lo anterior, que se nos olvida nuestro amor primario, que se nos olvida nuestro primer amor. Y por eso ayer en la clase, lo digo con todo respeto, hermana, pero ¿cómo fue la hermana? Cristo, nuestro primer amor, de donde tenemos que seguir aprendiendo es a partir de Cristo, a partir del Evangelio. Y no de cómo lo tenemos que hacer llegar. No en aligerar el Evangelio. Y nosotros como iglesia, si seguimos así, ¿en qué nos vamos a convertir, hermanos? ¿Nos vamos a volver en criticones de oficio? ¿En quejumbrosos? ¿En destructores de nuestros propios hermanos? ¿En qué nos vamos a convertir? Hay una frase de que me gusta mucho, es de un psicólogo también, y que dice, las abejas no pueden picar y producir miel al mismo tiempo. Tienen que escoger, o se dedican a picar o a producir miel. Nosotros como iglesia, ¿picamos o producimos miel? Porque yo hace 8 días vi
a nuestra hermana Liet, pues desesperada de que estábamos aquí sentaditos, tranquilitos, y haciendo como que la Virgen nos hablaba porque no me caía el saco. Pero en realidad alguno de nosotros levantó la mano, alguno de nosotros dijo, yo quiero participar, alguno de nosotros dijo, yo que voy a dirigir. Yo sigo esperando. Y ante esto, hermanos, es algo que tenemos que reflexionar y que tenemos que meditar. ¿Cuál de estas 6 escuelas o pseudoevangelios es el que más nos está tentando? ¿El de la indiferencia? ¿El de las obras? ¿El de la contemplación? ¿El de las emociones? ¿O el de la gracia sin arrepentimiento? Y es que ahora que volvemos a repasar cuál es el verdadero evangelio, y lo digo repasar, porque es de lo primero que debemos estar estudiando, debemos saber si correremos el riesgo de seguir a falsos profetas y predicadores. Y si sí, ¿sabemos cuáles son las consecuencias de esos actos? Porque si seguimos con evangelios que suavizan y justifican al pecado, y donde el yo se convierte en el centro de una iglesia, y de ahí vienen todos los ajustes y ediciones a la palabra de Dios, sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Moisés, por inspiración divina, en Deuteronomio 4, 1 y 2 nos dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y posesáis la tierra que Jehová, el Dios de nuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo ordene. La palabra de Dios no necesita nuestra opinión experta. No necesita que busquemos un versículo y que lo tengamos en .67 segundos como nos lo da Google. Lo que nos dice la palabra de Dios es de que nos ordena a escuchar y obedecer los mandamientos del Señor sin quitar ni añadir nada, absolutamente nada, a su palabra. Proverbios 30 nos lo vuelve a remarcar. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a lo que Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y no seas hallado mentiroso. Es decir, nuevamente contiene una advertencia similar para todo aquel que añada palabras a la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Sí le dedicamos 3 horas diarias a nuestro Señor? Porque si eso significa que en 10 años vamos a ser expertos. Si le dedicamos 1 hora y media, en 20 años. Si le dedicamos 1 hora, en 30 años. Si le dedicamos 30 minutos a la semana, en 40 años. Hermanos, lo digo con toda humildad. Yo tampoco soy un experto en la palabra de Dios. Yo también me considero casi un neófito, porque cada vez que abro la palabra, el Señor me vuelve a mostrar su camino, me vuelve a mostrar todo lo que tiene preparado para mí. Veamos entonces, hermanos, qué tipo de cristianos somos. Somos un cristiano, y lo quiero repetir, y quiero que nos lo quedemos mucho. ¿Somos un cristiano indiferente? ¿Somos un cristiano que cree en las obras, es decir, en mí mismo? ¿Somos un cristiano que contempla y que por medio de la mente puedo llegar a la presencia de Dios? ¿Soy un cristiano que se manipula por las emociones? ¿O soy un cristiano que cree que la gracia se puede obtener sin el arrepentimiento? Hermanos, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de cristiano somos? No digo son, somos. Porque recordemos que cuando alguien apunta, hay otros 4 dedos por lo menos que nos está apuntando a nosotros mismos. Veamos entonces, hermanos, ¿dónde estamos fallando como iglesia? Veamos, porque como iglesia somos un cuerpo. Si uno de nosotros se cae todo. Hace 8 días el pastor
Pastor José Luis nos hablaba de grupos de cuidado, porque es lo que tenemos que hacer, cuidar y orar por cada uno de nosotros y darnos cuenta que es la única manera en que podemos estar en comunión nosotros, siempre y cuando Cristo sea nuestro centro. Quiero terminar únicamente recalcando esto. Del incrédulo Tomás. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Hermanos, pensemos y meditemos. Démonos cuenta que cada uno de nosotros estamos fallándonos a nosotros mismos, pero que más allá de fallarnos a nosotros, a la iglesia, estamos fallando a Dios. Veamos si queremos ser expertos en la palabra de Dios o si queremos seguir levitando, viviendo y pensando que con un culto podemos llegar a ser salvos. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, Dios Padre que tú siempre estás en nuestros corazones, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces te tratamos con indiferencia. Muchas veces te buscamos solamente cuando hay emociones en nuestros corazones. Te pedimos perdón porque creemos que son nuestras obras y no tu soberanía la que nos da la gracia. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que hoy que hemos escuchado nuevamente tu palabra, sea el inicio de una nueva relación contigo. Te pido que cada uno de nosotros que nos decimos tus hijos, nos des esa fuerza y que nos trates con esa misericordia y con ese amor que solamente tú puedes. Te pido por todos aquellos que aún no te conocen. Te pido, Señor, que quites todas esas palabras, todos esos manipuladores, todos esos falsos profetas que lo que no quieren es que te conozcan. Te pido por todos aquellos que están aquí por primera vez, para que escuchen tu palabra, para que te sigan, que seas tú, Señor, el que los guíe, para que tú seas su camino, su verdad y su vida. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias porque gracias a tu preciosa sangre, cada uno de nosotros puede tener esa relación con el Padre. Gracias, Dios mío, y nuevamente perdón por nuestros pecados. Esto te lo pedimos y te damos gracias en el infinito amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.